Bien, y continuamos. El mundo tiene los ojos puestos sobre el proceso electoral en Nicaragua. En 15 días, los nicaragüenses acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente, un proceso que ha sido señalado por la oposición y por diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como viciado por el gobierno. El presidente Daniel Ortega busca la reelección, mientras que la oposición ha quedado apartada de este proceso por decisión del Tribunal Electoral. Es por eso que a esta hora establecemos un contacto vía Skype con Dipsia Dubón, dirigente de oposición y exdiputada de la Asamblea Nacional en Nicaragua. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por estos minutos acá a nuestro Centro Internacional de Noticias de CE24. Buenas noches, muchas gracias, señor Velasco, por esta oportunidad de dirigirme a la audiencia de CE24. Debo rectificar que yo fui electa por el pueblo de Nicaragua, por lo tanto mi condición de diputada depende de la voluntad popular y no la voluntad de el que mantiene el poder en este momento en Nicaragua. Así que no me reconozco como una exdiputada, sino como una diputada arbitrariamente destituida. Bueno, le nombro entonces como diputada. Diputada, díganos qué sabe en estos momentos del informe de la OEA y del diálogo con el gobierno de Nicaragua que está planteado. Se dice que ya activaron una mesa de diálogo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la realidad es que los nicaragüenses estamos informados a través de tres mecanismos. Uno, una nota de prensa de la Organización de Estados Americanos en la que ponía sobre la mesa que se había entregado el informe que había preparado la Secretaría General al Estado de Nicaragua. Luego, un Twitter del secretario general que decía que este informe se iba a mantener en carácter de confidencialidad entre la Secretaría General y el gobierno de Nicaragua, y el día de hoy un comunicado oficial donde se establece cuál va a ser la ruta que van a estar desarrollando por los próximos 3 meses, donde claramente se habla de constituir un mecanismo de diálogo, que hay una misión en Nicaragua el día de hoy y el día de ayer estuvieron trabajando de acuerdo a lo que cita el documento, y que estaríamos teniendo la presencia del secretario general el 1 de diciembre, habilitando ese espacio de diálogo. La verdad es que los nicaragüenses primero pensamos que con esto se está reconociendo el papel de la Organización de Estados Americanos, se reconoce el sistema interamericano que de alguna manera hace algunos meses el presidente Ortega ponía en cuestión, y que además el embajador Moncada, que firma hoy el documento de la ruta que va a desarrollar el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos, había pedido hace no más de 3 meses la renuncia del secretario general. Por lo tanto, nosotros reconocemos esto como una victoria de la oposición, una victoria porque fue a petición nuestra que el secretario general inicie el proceso de elaboración del informe, y creemos que está desarrollando un mecanismo necesario que nos permita transitar hacia la restitución de la democracia en el país. Diputada, esto no significa que se trate de observación electoral. Hace minutos dice el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha anunciado que el diálogo se inicia antes de las elecciones del próximo 6 de noviembre, pero ustedes han insistido en que es necesaria también la observación internacional. ¿Qué ha pasado con esto? No, nosotros lo que insistíamos era que hubiera un proceso electoral justo, transparente y observado. En este momento, a menos de 20 días del proceso electoral nicaragüense, no tiene ningún sentido observar un proceso que ya está siendo deslegitimado por el pueblo de Nicaragua y que lo hemos denominado como una farsa electoral. Nosotros lo que estamos solicitando en este momento es que no se realicen las elecciones del 6 de noviembre, que se suspenda ese proceso electoral. Y con este acuerdo que ha llegado de diálogo con la OEA, ¿usted cree que podría pasar algo con el futuro de las elecciones? Que la suspendan o que, bueno, se lleven a cabo y ustedes denuncien esto ante organismos internacionales como un fraude. Nosotros creemos que estamos en la ruta de restablecer la democracia, que la Organización de Estados Americanos va a desarrollar el mecanismo que nos permita avanzar hacia esa ruta. Creemos que el informe del secretario general debe señalar todas las irregularidades que ha contenido este proceso y que efectivamente no hay garantías electorales. Por lo tanto, deben suspenderse ese proceso electoral y convocar a nuevas elecciones. ¿Ustedes tienen conocimiento de qué trata este informe que ha presentado la OEA o sigue siendo un secreto?
Efectivamente, con puño y letra, lo que dice el informe no lo conocemos, pero sabemos que no puede decir nada distinto de lo que ha pasado en Nicaragua y que claramente lo que ha sucedido es el desmontaje de la institucionalidad y de la democracia representativa. ¿Por qué también sectores de la oposición hoy salen llamando a votar entonces? Sectores de la oposición llaman a votar. Desconozco eso. El posicionamiento de la oposición nicaragüense es de anulación del proceso electoral y nuevas elecciones, Sí, con pero aquí, garantías electorales para todos los ciudadanos. aquí el Partido Liberal Constitucionalista, que es supuestamente la segunda fuerza política, según las encuestas, se lanzó a las calles para pedir que salgan a votar este 6 de noviembre. Bueno, yo estoy en la ciudad de Managua y no he visto movilización alguna de ninguna organización. Sí puedo decir que hay unos grupos políticos que están que se inscribieron como partidos para participar en este proceso electoral que nosotros denominamos como farsa porque no hay garantías y que estos grupos de alguna manera están siguiéndole el juego al presidente Ortega. Bueno, muchas gracias a la diputada Edixia Dubón por este contacto que tuvo con nosotros. Muchas gracias. A usted. Que tengan buenas noches. Y vamos a estar bien pendientes del desarrollo de las elecciones y a consultarla en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Se lo agradeceremos. Bueno, estábamos conversando con la diputada Edixia Dubón de Nicaragua. Vamos a una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.